yo diría, al aperitivo de una gran fiesta. Parece celebrar las fiestas de Sambul. El Sambul es un Cristo, que parece que sea un sacerdote, que es el alma de uno de los barrios más antiguos señoriales de Valencia, el barrio de la Serea. Ese barrio que está, diríamos, entre la catedral y lo que es ahora la capitanía o la plaza de Tetuán. Cuando el barrio estaba a punto de desaparecer, porque casas ruinosas, todo, el alma de ese barrio de la Serea es Sambul. Las fiestas siempre se celebran el primer domingo de junio, es decir, esta vez será el 1 de junio. Y ha tenido lugar ya la proclamación de las clavariesas. Yo desde aquí, a toda la gente de Sambul, de la comisión, a don Antonio Bellido, que es su presidente, quiero felicitarles porque pese a las adversidades han mantenido y le han dado un gran brillo, han potenciado la fiesta más antigua del Cap y Casal, la fiesta más antigua de Valencia. Sambul es el alma, la vida del barrio de la Serea. Y esta fiesta lo que le da toda la vida también. ¿Cuántos años lleva de presidente, don Antonio? No lo sé de verdad, Julio. ¿Ya ha perdido la cuenta? No, es que no es importante los años que llevas, sino cómo lo haces y cómo la ilusión que tienes y la ilusión por servir a Sambul. No lo he pensado, pero a lo mejor nada más pasen las fiestas, ya que me has hecho esa pregunta. Don Antonio, lo importante no es mirar los años, sino la gran labor. La primera, mantener la fiesta. Porque en un momento, porque el barrio estaba casi, diríamos, destruido, desaparecido. Después, porque vino la crisis. Y usted mantiene la fiesta con todo el esplendor y a más. Y a más, sí, Julio, a más. En plena crisis como estamos, pero con una ilusión enorme, con un cariño enorme. Y además muy apoyado por la gente del barrio, por todas las asociaciones, por personas, por gente que ama Sambul y que nos está ayudando a llevar esta fiesta donde se merece, que es cada día más alta. ¿Te feia molta il·lusió ser de Sambul? Molta, porque son unas fiestas muy antiguas, las más antiguas de Valencia, son muy tradicionales, tengo una relación muy entrañable con Sambul y entonces me hacía ilusión. ¿Te molta devoció a Sambul? Pues sí, la verdad es que es un Cristo que te penetra mucho. Y una veïna i una enamorada de la festa de Sambul és doña Carmen Pérez. Ella va a hacer la restauración de Sambul pues fa un año o 2 años, ¿no? Un año. Un año, lo dejó precioso a Sambul. Sí. Este año le hemos restaurado el traje y demás, sí. O sea que este año va a salir con el traje antiguo. No, seguramente sale sin el traje, pero el traje antiguo lo hemos restaurado y tal, por si en algún momento quieren ponérselo. ¿Les ha gustado a todos la imagen sin el traje, no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, no sé, es mucho más seria, es mucho más rigurosa, pero bueno, el traje también es muy bonito. Bueno, ya ha pasado ya unos meses de esa maravillosa restauración de la Virgen de los Desamparados, de la imagen original. Doña Carmen Pérez la recuerda, el día de la descubierta de la imagen. Estuvo 5 meses trabajando. ¿Qué le parece luego la acogida que ha tenido por parte de los valencianos? Porque usted habrá ido a comentarios, habrá ido a la basílica, habrá alargado la oreja, a ver qué dicen. Bueno, me para la gente por la calle, es curiosísimo. Yo creo que mucha culpa tiene el programa tuyo. Sí. Yo creo que ha tenido muy buena acogida. La gente ha entendido muy bien la dignidad que tiene la imagen, el ver a la imagen antigua en toda su esplendor y demás, pero mucho más humilde que antes, y yo creo que la gente lo ha acogido maravillosamente. Demos un fuerte aplauso al soltero de oro, porque así él lo ha querido, don Felipe Domingo Trillas. ¿Qué siente en esta noche usted, que ha dedicado toda la vida a esta fiesta, que ha sido muy difícil mantenerla? Pues años y años. Tú que está bien. Esto es una fiesta... Cada día hay más gente. Tú como joven, ¿qué es lo que más destacaría de estas fiestas? Y además vecina, y además fallera, que ha sido de la plaza de Sambul.
¿Qué destacarías? Pues destacaría siempre la humildad con la que siempre disfrutamos de las fiestas y la ilusión con la que la gente las coge y las procesiones, que sobre todo la de mujeres, nosotras lo llevamos con muchísimo orgullo. Y con Esa es la bajada, ¿no? La de sí, es la procesión de mujeres. Pues nada, y tú con la cámara, ¿eh? Yo siempre sí. No conocida, pero enseguida me he cambiado de todo y me siento como... Ha sido una noche, como todo lo valenciano, perfecta. Además, una mesa fantástica, mi gran amiga, ay, qué bonita ha sido, ay, cómo ha sido mi santeta cuando me ha hecho venir desde Sevilla que estaba y me ha hecho venir encantada la vida. Yo pensaba llegar igualmente para mi Virgen, pero ha sido una noche espléndida y la nueva clavariesa, pues lo mismo. Bueno, que como soy muy joven, pienso repetir esta noche muchísimos años más. Y a tu lado, claro. Claro que sí, al lado de esta gran maestra, de una enamorada de Valencia y una embajadora de Valencia allá donde esté. Sea en Madrid, sea en Sevilla, sea en Bilbao, demostrando que es valenciana. Gracias, María Fernanda. ¡Visca Valencia! Claro que sí, claro que sí. ¡Viva la Asociación de Sambul de Valencia! ¡Viva! Doña Vicenta, nos ha emocionado con sus palabras, como siempre. ¿Qué ha sido para usted ser la clavariesa de Sambul este año? Pues un descubrimiento de la alegría espiritual, porque como tú ves que estamos ahora en la presentación de la nueva clavariesa, es alegría y hermandad y mucha devoción al santo. Y las costumbres antiguas de Valencia hace muy bien el presidente Antonio Bellido de sacarlas a relucir, porque es un nicho milagroso de tantos siglos antiguos que la gente joven no se entera. Y es bueno que la gente joven sepa que Valencia tiene actos antiquísimos y que en actualidad tienen mucha devoción y sobre todo, que es lo que a mí me gusta, es la alegría que tiene el pertenecer a esta asociación. Gracias, doña Vicenta. De nada, te lo mereces todo, porque das por Valencia y tus acompañantes la vida, el santo, el saber, el que los valencianos que no lo saben, lo sepan por tu verdadera devoción en la televisión. Gracias en nombre de toda Valencia. Gracias, doña Vicenta. ¿Qué tiene de especial el barrio de la Serea y Sambul en particular? Bueno, en primer lugar, es mi barrio, y diciendo ya que es mi barrio, es barrio centro histórico, corazón de Valencia y la fiesta más antigua de Valencia, y una serie de personas que hacen unos esfuerzos tremendos todos los años por sacar la fiesta adelante, y nosotros pues colaborando con ellos, como tú. Pues la enhorabuena a la nueva clavariesa. La enhorabuena a toda la gente que forma la fiesta de Sambul. Además han desarrollado una gran actividad cultural toda la vida. Ha sido el centro hogar donde muchos niños del barrio se han educado. Ha sido ese cine club que tenían cuando no se veían películas, digamos, de estudio. Y ha sido, y últimamente la fiesta como la han enriquecido con esa danza que harán antes de subir a Sambul al altar. Yo voy a recordarles las fechas. El sábado día 31 de mayo llevarán la imagen de Sambul restaurada por doña Carmen Pérez desde el hogar de Sambul, ahí en el corazón del barrio, hasta la iglesia de Santo Tomás, en la Plaza de los Patos, y la gran fiesta de Sambul, que será el domingo día 1. Por la tarde, esa procesión preciosa por las calles de esa Valencia señorial, de esa Valencia antigua, de esa Valencia llena de casas solariegas, pero también de casas artesanas. Y hay un acto que lo ha destacado muy bien esta chica, que fue corte de honor, bueno, chica, no, ya está casada, María, que fue corte de honor de la Feria Mayor del año 2007, María, que es la procesión de las mujeres, cuando baja Sambul el lunes, que en este caso será el lunes día 2 por la noche. Un barrio que gracias a la fiesta y gracias a Sambul no ha perdido su alma, no ha perdido su sentido.